Hola a todos y todas, bienvenidos exploradores a una entrega más de su canal Dev Explora. Yo soy JL Martínez y hoy continuando con nuestro curso Fundamento de JavaScript, vamos a ver la segunda parte del tema relacionado con las consultas asíncronas. Hoy vamos a ver la realización de peticiones HTTP asíncronas utilizando una Fetch API. En la clase anterior vimos cómo hacer operaciones asíncronas utilizando las promesas. Hoy vamos a aprender una metodología nueva, pero esta vez usando un método que cada vez se utiliza más en JavaScript, además es un método muy moderno, que se llama el método fetch, que es muy utilizado sobre todo para hacer consultas a API RESTful. Fetch es una función que ya viene integrada en JavaScript y nos permite realizar solicitudes HTTP de forma asíncrona. Hay que tener en cuenta cuando se usa fetch de manejar adecuadamente las promesas devueltas por fetch para que podamos obtener los datos de la respuesta y manejar, si fuera el caso, los posibles errores. Pero todo esto parece así un poco complicado, pero vamos a verlo de forma muy sencilla con algunos ejemplos. Bien, pues vamos a empezar por ver un poco cómo es la sintaxis de fetch. Vamos a decir que tenemos una variable a la que vamos a llamar promesas. Decimos que es igual, pues llamamos a fetch. Y fetch lleva dentro dos parámetros. Uno es una URL, que es una dirección HTTP, y después puede tener un array de lo que llamamos opciones, ¿no? Pero básicamente lo más importante es la URL a la que vamos a, la que vamos a hacer la consulta. Y luego hay una serie de parámetros opcionales que se pueden poner dependiendo de el método que hagamos la consulta. Ahora vamos a ver esto con unos ejemplos. Vamos a decir que tenemos una variable que llamamos consulta y la vamos a hacer igual a nuestro método fetch como acabamos de ver en nuestra sintaxis. Vale, ahora, ¿qué URL vamos a consultar? ¿O qué URL vamos a consumir? Que es una expresión que se suele usar también. Pues miren, os traigo aquí una, una página web que se llama JSON Placeholder. Es una página que tiene pues un montón de JSON, de datos, para hacer pruebas. Como llaman ellos, es free fake, es falso, son datos falsos que se utilizan para hacer pruebas con APIs, ¿no? Y entre las montón de datos que tienen ellos, por ejemplo, aquí hay posts, hay comments, hay álbum, fotos, to-dos, users, etcétera. Nosotros vamos a usar esta de posts, que son posts falsos, ¿no? Para que podamos hacer prácticas como si fuera una API de información real, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esta URL que va a ser nuestra URL de prueba. Si se fijan bien, aquí hay un montón de objetos JSON que asemejan lo que sería pues un post, ¿no? Tiene un ID de usuario, la ID del post, un título y un cuerpo, que sería pues el texto del post, ¿no? Entonces vamos a usar esto como ejemplo. Vale, entonces vamos a poner aquí, entre comillas, nuestra URL que acabamos de copiar. Para este ejemplo muy sencillo no vamos a usar las opciones. Luego veremos así por encima cómo se haría. Bueno, pues tenemos esta información. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo una consulta a esta dirección, a este post, y los datos obtenidos lo hemos almacenado en la variable consulta. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El método fetch tiene diferentes opciones. Una de ellas es then, es decir, ¿qué haremos con esa información? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir que consulta, es decir, los datos que nos vienen de vuelta, hacemos una función flecha y vamos a convertir esos datos en JSON. Y con la anotación del punto llamamos a el método JSON, vale. Y
Lo segundo que vamos a hacer, utilizando otra vez esta opción de then, vamos a utilizar una variable interna que llamaremos, vamos a llamarle datos, por ponerle algo, una función flecha, y a partir de aquí es donde haremos lo que queramos hacer con nuestros datos extraídos. En este caso, simplemente vamos a hacer console log para ver qué es lo que viene ahí, en esa respuesta, ¿no? En esa consulta que hemos hecho. Entonces vamos a pero en este caso, utilizamos la variable datos. Es decir, los datos que vienen en nuestra consulta lo hemos convertido en JSON, lo metemos en una variable que se llama datos y ahora lo mostramos en pantalla. Si vemos a nuestro navegador, aquí, bueno, pues todo lo que estaba haciendo durante este tiempo, vamos a refrescar la pantalla y vemos aquí que me da un hermoso error y esto es porque, claro, tengo aquí un error porque he dejado aquí este punto y coma que no tiene por qué ir. Vale. Si volvemos otra vez, vamos a limpiar esto para que se vea bien bonito, refrescamos y vemos aquí lo que nos devuelve este script y vemos aquí todo esto. Si os fijáis, son un montón, pues todos esos posts que vimos, que son, pues ¿cuántos son? Son 100, exacto, ni más ni menos. Y tenemos así que estos son 100 posts, desde el 0 hasta el 99, ¿no? Pues tienen el user ID, su ID, su título y tarara, tarara. Pues nada, si quisiéramos ver uno de ellos en particular, pues nada, sería, pues, imagínense, datos, 0. Por ver simplemente el primero de ellos. Vamos a volver a nuestro navegador, vamos a refrescar, y aquí tenemos el dato 0, que es el primer elemento. Vale, pues imagínense pues, que esto que nos viene aquí, en lugar de ser un post falso, pues sí, pues fuera un lugar donde tenemos información de lo que sea. Y podemos sacar esa información para mostrarla o bien dentro de una aplicación que tengamos, o bien dentro de una web, o para servir a terceros, ¿no? Muy bien. Eh, yo qué sé, pues si quisiera ver solamente los títulos, pues con la anotación del punto, ponemos aquí el título, ¿no? Volvemos otra vez al navegador para que lo veamos. Refrescamos, tal, y aquí pues tendríamos, ¿dónde está? Aquí en script tendríamos este título de la posición 0. Si quisiéramos tener pues toda la información, pues ya no es, esto no es parte del método fetch, esto es ya buscarse un poco la vida, ¿no? Si en lugar de tener aquí este console log, pues yo qué sé, imagínense, vamos a hacer aquí unas llaves, vamos a hacer un for each, por ejemplo, y en lugar del array, pues es datos, que tenemos aquí arriba, y aquí hacemos el console log, pues decimos ahora hago un console log de todos esos elementos que vienen ahí. Pero no me traiga todos los elementos, solo tráeme los títulos, ¿no? Entonces volvemos otra vez y aquí tenemos pues todos los 100 títulos, ¿no? Vale, esta es una forma de utilizar el método fetch. ¿Qué pasa? Que em, esta forma que estamos utilizando el método fetch es utilizando un método que aunque no lo estamos diciendo, pero implícitamente el método que estamos utilizando es un método get. Estamos trayendo la información que viene por medio de esta URL. Normalmente cuando se hace una consulta de tipo fetch, como dijimos antes, es una consulta asíncrona. ¿Qué significa esto? Que no se está ejecutando probablemente al mismo tiempo que la ejecución del código. Entonces puede haber un retardo en obtener la información. Normalmente la función fetch se utiliza utilizando el async await. Si tienen dudas cómo se utiliza esto, tengo otro tips de programación donde explico cómo usar el async await. Pero básicamente lo que se hace en estos casos es, se crea una función, bueno, como se crea una función en JavaScript, normal, vamos a llamarle promesa, por ponerle un nombre, y vamos a meter todo nuestro código dentro de esta función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se usa un async para que la función sea asíncrona y entonces nuestro fetch le hacemos el await para que el código siga ejecutándose hasta que se complete la consulta y una vez que la consulta se ha completado, entonces no la sirve. Si vamos a nuestro código, pues nada ha cambiado, todo sigue igual. Esta base de datos, esta información, esta API falsa es muy pequeñita, esto es nada, centésima de segundos. Pero si fuera una base de datos o
un repositorio muy amplio, pues podría tardar lo suyo. Entonces, utilizamos un async await para que si tarda, pues el código se sigue ejecutando. Cuando obtenemos la información, la servimos. Muy bien. Decíamos también que además de la URL podíamos tener aquí opciones. ¿Cuándo se utilizan esas opciones? Pues dije antes que estábamos utilizando el método get, que no se pone, pero bueno, se supone que va ahí implícitamente. Si fuéramos a usar, por ejemplo, el método post, sí que podríamos utilizar opciones. Y esto vendría, por ejemplo, después. Sería, después de la URL, pues pondríamos una coma y aquí, pues, por ejemplo, pondríamos una llave porque son varios métodos. Entonces pondríamos, por ejemplo, primero de indicarle que estamos usando el método dos puntos post. eh, Pondríamos, bueno, post entre comillas, y normalmente se suele poner con letra mayúscula. Ponemos otra coma, por ejemplo, y con el método post pues, se pueden enviar headers. Esto no voy a enrollarme mucho ahora porque lo podemos ver en otro tips de programación que tengo. Y en los headers pues se suele poner pues para indicar que el contenido que viene en el formato JSON. Entonces decimos content type, todo esto, perdón, entre comillas. Y por ejemplo, se suele usar application barra JSON, ¿no? Pues esta es una manera, cuando se usa una consulta, si en lugar de traer información, yo quiero enviar algo a la base de datos, utilizando el método post o put o delete o cualquier otro método, pues se pueden enviar información a mayores como la cabecera, indicación del método, o incluso se puede enviar un body, ¿no? En este formato. JSON, pues hacemos un stringify y aquí pues iría, en este caso, pues lo que sea, datos, vamos a imaginar. Una información que queremos mandarles. Imaginemos que pongo aquí datos, pero datos podría ser un objeto cualquiera. Imagínense que lo que quiero mandar es, pues lo mismo que estamos teniendo ahora. Vamos a decir que tenemos una variable que se llama datos y ese datos pues es un objeto del tipo que estamos trayendo ahora, ¿no? Con una ID, que imagínense que es 01, con en nuestro caso un título, que yo qué sé, pues sería lo que sea. Y tendríamos, pues, ¿qué era el otro? Un body. Era un body, ¿no? Pues un body. Y el body, pues ahí viene, pues, el resto de cosas. Bla, 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 bla. Entonces, con el método post enviaríamos la información de este objeto aquí, datos, a, al servidor, a la API, a la que sea. Entonces, esta es una forma para explicaros cómo se pueden meter opciones después de la URL. El método fetch, perdón, es muy, muy, muy útil. Es un método muy moderno y muy utilizado en JavaScript para realizar consultas, sobre todo, como he comentado antes, para APIs, para tener información de APIs. Hoy vivimos en un mundo de APIs. Tenemos muchísima información que se sirve y las consumimos para muchísimas cosas. Pues espero que haya sido claro, que os haya servido y que podáis utilizar el método fetch en vuestro código. Pues esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.